Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Hola, muy buenas noches. Dios les guarde. Qué alegría volver a encontrarnos para un estudio bíblico juntos, y espero que este sea un tiempo muy especial donde cada uno de nosotros aprendamos acerca de las Escrituras. Amén. Voy a invitarle a que cierre sus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te queremos dar gracias en esta hora, Señor. Gracias por este lindo privilegio que tú nos das de poder estar hoy acá delante de tu presencia, Señor, para escuchar y aprender de ti, Señor. Hoy queremos, Padre glorioso, que tú hables a nuestra vida, Señor. Manifiéstate de manera especial, Dios mío, y que tú seas trayendo paz y reconciliación, que seas tú trayendo provisión, sanidad a los hogares de mis hermanos que hoy están conectados. Gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, bienvenidos. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de escatología. Ya hemos visto varios temas en escatología, como usted bien lo sabe. Empezamos ordenadamente estudiando la muerte, los tipos de muerte. Luego hablamos también acerca del estado intermedio. Luego hablamos del rapto. Y bueno, ya hemos avanzado bastante y estamos ahora para hablar ahora en esta noche acerca del anticristo. Hace 8 días hablamos de la gran tribulación. Bueno, y yo sé que si hay dudas o hay preguntas o inquietudes, no dude en escribirme, por favor. Yo estoy aquí para eso es, para que hablemos y charlemos, y cualquier pregunta que usted me haga, obviamente en la siguiente emisión la responderé con todo gusto para que todos seamos bendecidos.
Amén. Bien, entonces vamos a hablar de hoy de un tema que para muchos es fascinante, para muchas personas es algo misterioso y es el tema del anticristo. Vamos a hablar acerca del anticristo y bueno, y espero que usted lo tomemos de una manera correcta, lo tomemos de una manera bíblica y no así como sensacionalista o como amarillista como muchos quieren o pretenden hacerlo ver. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar del tema del término anticristo y quiero hablar acerca de la palabra como tal. ¿Qué significa la palabra anticristo? La palabra anticristo en la escritura viene de dos palabras griegas. Es una palabra compuesta, tiene dos palabras, perdón, que tengo aquí una Biblia. Son dos palabras que la constituyen. Entonces, la primera palabra que encontramos es la palabra anti, en griego significa alguien que está en contra o alguien que quiere sustituir a algo. Entonces, anti significa alguien que está en contra, que se opone o que quiere sustituirlo. Eso se llama un anti. Un anti. Y la palabra Christos, que significa en griego Mesías, que significa el ungido. Entonces, que cuando unimos las dos palabras, ¿qué significa? ¿Cómo lo podríamos leer? El que se opone a Jesús, el que está en contra de Jesús o el que quiere sustituir a Cristo. Amén. Eso significa la palabra anticristo. Y curiosamente, la palabra anticristo solamente se encuentra en las cartas que el apóstol Juan escribió. En la primera, en la segunda carta, en la tercera carta se encuentra la palabra anticristo. Vamos a mirar un ejemplo de ello. Quiero que por favor me acompañen en su Biblia, la primera carta de Juan, capítulo 2, 18 al 22. Primera carta de Juan 2, 18. Y como ustedes pueden notar en su Biblia, si tienen la Biblia Reina Valera, pues ahí usted ya mira que hay un título que dice el anticristo. Entonces vamos a leer hasta el versículo 22. Amén. Dice primera carta de Juan 2, 18 al 22. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué está diciendo Juan ahí? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos, ¿qué? Anticristos. Entonces vean lo que está diciendo. Ya es el último tiempo, está diciendo Juan, ya es el último tiempo, por tanto, ya es tiempo de que aparezca el anticristo. Y ya dice él, han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega a ¿quién? Al Hijo. ¿Cómo les parece a ustedes? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan es que ya estamos hablando de los últimos tiempos. Ahora, permítame, leamos segunda de Juan 1:7. Devuélvase un capítulo, por favor. Segunda carta de Juan 1:7. Dice así la palabra: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Entonces vamos a mirar que Juan está hablando de que hay un espíritu, es un espíritu que digamos paulatinamente o eventualmente será incorporado a otro ser, a otra persona que se llama la bestia. Entonces, el espíritu del anticristo ya empezó su trabajo desde el mismo momento en que la iglesia se estableció allá en el siglo I. Entonces vamos a encontrar que a causa de ello, mi amado hermano, a causa de ello es que la iglesia también ha sufrido persecución. Entonces, ¿quién hace esas persecuciones? Nada más ni nada menos que el espíritu del anticristo. Así que, como yo les decía, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto lo dice Apocalipsis 13:1. ¿De quién está hablando? Está hablando de la bestia, está hablando que es también un oponente de Jesús, ¿verdad?
Ahora, si miramos Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 11:7 allí en su Biblia, vamos a encontrar que también el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor le permitió ver esta imagen. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Note usted que si vemos a mirar, la palabra anticristo significa alguien que se opone. Y aquí precisamente en Apocalipsis 11 estamos viendo que él se levantó y se opuso a los dos testigos que hace varias clases hubimos hablado. Ahora, ¿dónde empieza todo esto? Porque es interesante mirar cómo fue el inicio de toda esta historia del anticristo. Todos sabemos que Satanás fue expulsado del cielo por rebelión, porque él quiso usurpar el trono del Señor. Y hasta la fecha, él siempre ha querido y lo tiene en mente. Tiene en mente usurpar ese trono, quiere que todo el mundo le rinda adoración. Eso siempre ha sido su propósito, siempre ha sido su cometido. Cuando uno mira la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, que lo leímos precisamente el pasado domingo, si usted se acuerda, el Señor le prometió a la humanidad que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La palabra del Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza, pero tú, el enemigo heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? Proféticamente hablando, está hablando de una persona, no está hablando de simientes, sino está hablando de simiente y se refiere a la persona de Jesús de Nazaret. Se refiere a la persona de Cristo. Cristo es la simiente de la mujer y el anticristo es la simiente de Satanás o el diablo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar ahora de la identidad de ese anticristo. ¿Quién es ese anticristo? Porque es interesante estudiar un poco esta parte, porque el espíritu del anticristo, digamos, ha poseído durante todas las edades ha poseído personas. Y estas personas se han caracterizado por ser enemigos naturales de Dios y de sus planes. Entonces, por ejemplo, si usted revisa su Biblia, por ejemplo, podemos ver que Babilonia, el pueblo de Babilonia, el país de Babilonia y sus habitantes siempre han sido enemigos de Israel, siempre. Entonces, ¿se acuerda que recordemos un poco que ellos invadieron a Jerusalén en el año 586 y entonces se llevaron cautivos a un poco de gente, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, hicieron y deshicieron. ¿Por qué? Porque allá y en ese momento está operando algo que se llama el espíritu del anticristo. Es un tipo de Satanás, ¿cierto? Y entonces ese espíritu puede tomar cualquier persona que se oponga al cristianismo, y esa persona puede constituirse en un perseguidor encarnizado de aquellos que adoran al Señor. Amén. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías, y de hecho yo podría hacer una aclaración. El anticristo está desde siempre. ¿Por qué? Desde que el hombre fue hecho por Dios, entonces él se constituyó en enemigo natural de todo lo que Dios ama. Y usted sabe que Dios ama al ser humano, lo ama a usted. Entonces, por tanto, como usted es un amado de Dios, usted se convierte naturalmente en un enemigo de Satanás. Amén. Así que mira lo que dice Isaías 14, versículos 4 al 7. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Acuérdese que Babilonia fue naturalmente el enemigo de Israel, el enemigo de las cosas de Dios. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanza. Está hablando de un tipo de anticristo que era precisamente el rey de Babilonia, quien no descansaba en perseguir al pueblo judío. Pero fíjense que aquí de alguna manera se está hablando también de un ser espiritual que también hace persecución a lo que es de Dios. Entonces fíjense, esta Apocalipsis capítulo 17 versículo 5, vamos a encontrar allí la manifestación del anticristo también. Apocalipsis 17, 5 dice a la Biblia de la siguiente manera.
Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí está hablando de que el nombre Babilonia, misteriosa, es llevado, es llamada como también la gran ramera, como dice allá Apocalipsis 17:5, porque en ella Babilonia es la representación de la religión que se opone a Dios, o sea, es la religión antidios. Muchos gobernadores, digamos en la historia, si recordamos un poco de historia cercana, muchos gobernadores o presidentes o líderes mundiales que han sido anticristianos, hombres de poder que han sido malvados, ¿cierto? Muchos de ellos han sido identificados con el espíritu del anticristo a través de la historia. Por ejemplo, recordemos como el emperador Nerón. El emperador Nerón fue tan malo, mi amado hermano y mi amada hermana, que él mandó incendiar Roma, ¿sí? Y luego, después de que hubo incendio a Roma, dijo que habían sido los cristianos quienes la habían incendiado. Perseguía a los cristianos, los crucificaba, les prendía fuego, los lanzaba allí en el Coliseo romano ante las fieras salvajes. Se inventaban nuevos métodos para matar cristianos, entre esos aserrarlos, estirarlos. De toda manera, hasta Juan, el apóstol, se salvó, dice el historiador, los historiadores dicen que se salvó de morir en aceite hirviendo y terminó prisionero en la isla de Patmos, donde fue finalmente donde Dios le dio la revelación del Apocalipsis a Juan. Todas esas cosas. Entonces Nerón era considerado como una especie de anticristo, y era un anticristo porque operaba bajo el espíritu de ese anticristo. Pero en la historia hubo más gente. Por ejemplo, en la historia se nos cuenta que Napoleón Bonaparte también fue un anticristiano. Se nos cuenta también de otros nombres, por ejemplo, como Mussolini, Adolfo Hitler, Stalin, todos estos líderes mundiales del siglo XX que persiguieron a judíos, que provocaron el holocausto, donde murieron más de 6 millones de judíos. Estos se consideraban también como anticristos, ¿cierto? Eran anticristos. Entonces, algunos de estos sin duda fueron motivados por el espíritu del anticristo. Pero el anticristo como tal, escuche bien esto, todavía no se ha manifestado. Está por venir, ha de venir como tal. Y puede estar en alguna parte del mundo en este momento. En alguna parte del mundo puede estar en cualquier parte, pero algo que le tengo que decir a mis amados hermanos es que este no será revelado hasta después de que ocurra el rapto o el arrebatamiento nuestro. De tal manera que es un poco inútil, y esto que quiero decirle es muy inútil, es un tanto inútil tratar de identificarlo en este momento. Podemos hacer alguna sugestión, bueno, me parece que es esta persona porque tiene este perfil, porque tiene esto, porque tal vez es de linaje judío, porque nació en Europa, porque tiene poder, porque es muy simpático. Podemos hacer cantidad de, digamos, de apuntar, bueno, de pronto es este, pero es inútil tratarlo de identificar porque digamos que el espíritu de anticristo continuará poseyendo cualquier vehículo cedido por Satanás y esta persona se manifestará justo después del arrebatamiento. Gloria al Señor. No lo vamos a conocer. No lo vamos a conocer. Entonces no sabremos realmente cuál sería el anticristo, ni sabemos tampoco si desde el cielo podemos ver hacia la tierra. Probablemente no tengamos tiempo en el cielo de mirar hacia la tierra qué es lo que ocurre, sino que estaremos tal vez en las bodas del Cordero, estaremos en el tribunal de Cristo, estaremos adorando al Señor como esperamos, ¿cierto? Y eso es, entonces eso ocurrirá aquí en la tierra, pero nosotros estaremos arriba en el cielo. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar algo y es que quiero tocar en tercer lugar los títulos del anticristo. Entonces ya definimos lo que significa anticristo, también hablamos acerca un poco de qué es la identidad de ese anticristo y vamos a mirar que ese espíritu de anticristo se ha venido mostrando a través de la historia, aún en el Antiguo Testamento, Babilonia, los filisteos, todos los enemigos de Dios, por ejemplo, Goliat incluso, todos ellos que estaban en contra de Dios y ahora aún más después de la ascensión de Cristo, todos aquellos que persiguieron a la iglesia y son el anticristo. Entonces todo eso, pero el anticristo como tal todavía no se ha manifestado y es muy probable, como yo les digo, que ya exista. Es muy probable porque aparentemente las señales nos indican eso. Bien, vamos a mirar algunos títulos. Hay unos 7 títulos que la Biblia usa para referirse a este personaje siniestro. La primera palabra que utiliza
alterna es la palabra la bestia, la palabra la bestia. Entonces, no voy a leer los textos bíblicos, amados, por causa, y usted me entenderá por razón de tiempo. Solo algunos textos leeré, son bastantes información, pero en la parte baja de este video usted va a encontrar los textos bíblicos referentes a la bestia. Entonces, ahí lo encontramos en Apocalipsis 13. De hecho, usted puede leer Apocalipsis 13 a Apocalipsis 20 y en varios pasajes aparece el nombre de la bestia. ¿A quién hace referencia la bestia? Hace referencia precisamente a este personaje siniestro que se llama el Anticristo. Recuerda que hace 8 días hablamos también, cuando tocamos el tema de la tribulación, acerca de la visión que tuvo Daniel en Daniel capítulo 7, y que Daniel había soñado, había tenido la visión de 4 bestias o 4 animales, 4 seres extraños, y el último ser representaba a Roma, que tenía 10 cuernos, y había un cuerno pequeñito, el cual destruyó 3 cuernos, y ese pequeñito dice que hablaba y que tenía elocuencia para hablar. Pues ese cuerno pequeño hace referencia también al anticristo. Y lo que está diciendo Daniel 7:8 y 8:9 dice que se levantará entre los gobernadores del imperio romano que ha sido reavivado, porque recuerde que el imperio romano terminó, pero de alguna manera siguió. ¿Por qué? Porque la sede religiosa del mundo está en Roma. Así que en Roma, digamos, no es que estoy acusando seriamente esto, pero Roma, pues, hemos tenido influencia de Roma casi siempre. Entonces, lo que es Europa hoy, la influencia de todo esto, entonces está en Roma, y ahí de ese imperio romano habría de salir los 10 cuernos, que serían 10 naciones. 10 naciones. De esas 10 naciones saldría el cuerno pequeño que llamaremos el anticristo. Pero bueno, en Daniel 8:9 tengo que hacer referencia de que cuando Daniel hizo la profecía acerca de este cuerno pequeño, en primera instancia se estaba refiriendo a un gobernador sirio de origen griego que se llamaba Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, recuerdan, hace 8 días, fue el que hizo, digamos que de alguna manera profanó el templo, persiguió a los judíos, y allí fue donde hizo la abominación desoladora cuando sacrificó un cerdo en el propio altar del templo. O sea, acuérdense que los cerdos eran animales impuros para los judíos, y la mejor manera de ofender a un judío era sacrificando algo impuro. Así que esa era la profanación del templo. Ese se le llama cuerno pequeño. El tercer nombre con el cual se conoce el anticristo también se le conoce como el hombre de pecado. El hombre de pecado. ¿Y por qué se le llama así? Porque digamos que él está encargado, este hombre de pecado está encargado de la corporación más vil del pecado. O sea, la rebelión de la historia, la más grande rebelión de la historia. Si miramos 2 Tesalonicenses 2:3, 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense, ahí está diciendo 2 cosas: hombre de pecado, y también está diciendo hijo de perdición. Hablemos de hijo de perdición. ¿Quién es un hijo de perdición? Es el instrumento de Satanás para seducir a los hombres y consignarlos al reino de perdición, que es el pecado. Entonces, el deseo de Satanás es que todas las personas que están en la gran tribulación no sean salvas, sino que sean echadas también junto con él, porque él ya sabe cuál va a ser el fin de él. Él ya sabe que el final, en el Apocalipsis 20, él va a ser lanzado al lago de fuego, pero el propósito de él es llevarse la mayor cantidad de personas con él. Entonces, por eso se llama hijo de perdición, ¿cierto? Otra manera en que se le llama, o la Biblia llama al anticristo, se le llama inicuo. La palabra inicuo viene del griego anomos, que significa aquel que vive sin ley. O sea, aquel que se opone a la ley de Dios, aquel que no quiere sujetarse a la ley de Dios. De hecho, miramos en 2 Tesalonicenses 2:3 y 8, 2:3 y 8, la 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y versículo 8. Y vean lo que dice esos 2 versículos. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, notemos cómo le llama hijo de perdición e inicuo. Otra forma de decir, referirse al anticristo, es a través de el rey de su voluntad. El rey de su voluntad. ¿Recuerdan ustedes que Jesús, cuando en Juan decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad
del que me envió. Entonces, fíjense que esto es lo correcto. Lo correcto es que Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de que lo envió. Cuando Jesús estaba en Huerto de Getsemaní, recuerdan aquella noche que fue entregado, y Él estaba sudando gotas de sangre, Él estaba diciendo, Señor, hágase tu voluntad, ¿cierto? Hágase tu voluntad. Entonces estaba diciendo, yo vine a decir mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Todo lo contrario a lo que expresa este anticristo, que él quiere hacer la voluntad de él no quiere hacer la voluntad de Dios, él viene a hacer su propia voluntad, y de hecho no solamente viene a hacer su propia voluntad, sino que inspira o motiva a otros a que hagan también lo suyo. O sea, acá él empieza a decir, vive tu propia vida, tú eres el único, eres lo mejor de la tierra, eres todo, o sea, vive independientemente, haz lo que quieras. ¿Eso le suena parecido? Yo lo veo mucho en comerciales de televisión, y acuérdense que los medios de comunicación son muy influenciados por este espíritu de anticristo. Por eso usted ve que en los noticieros nunca sacan un milagro que haya en una iglesia cristiana, pero cuando hay algún escándalo, lo agrandan, algo así, y eso sí lo sacan por los medios de comunicación. Ellos prefieren sacar todo lo que sea anticristiano. Por eso los medios de comunicación son anticristianos. Por eso tenemos que ser muy sensibles para saber qué es lo que están viendo nuestros hijos y qué es lo que estamos viendo nosotros. ¿Me hago entender? Entonces usted tiene que ser celoso con las cosas del Señor. No es posible que usted diga, bueno, yo soy cristiano, pero voy a verme una película de Harry Potter. Bueno, yo soy cristiano, pero voy a jugar el juego de Halo o de alguna cosa de eso. Yo sé que de pronto estoy pisando algún callo acá, pero yo quiero que usted y yo sintamos en nuestro corazón que somos hijos del Señor y que cualquier cosa que nosotros estamos compartiendo con el mundo, tenemos que discernir si eso está dando gloria a Dios o no. Y si no está dando gloria a Dios, pues no le está dando gloria a Dios, le está dando gloria ¿a quién? Al anticristo. Por eso, el otro nombre que también le llaman a Satanás, al anticristo, es el pastor insensato. ¿Recuerda usted cuando Juan 10:10 dijo, yo soy el buen pastor? Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Pero el pastor insensato es todo lo contrario. El buen pastor preserva las ovejas, pero el mal pastor o el pastor insensato, en lugar de preservarlas, las devora. Entonces, por eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender a discernir. Ahora, vamos allá a Zacarías capítulo 11, versículo 15 al 17. Zacarías está antes de Malaquías. Devuélvase Mateo 2 libros y encontrará Malaquías, y luego antecitos encontrará Zacarías. Y vean lo que dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 11, versículo 15 al 17. Dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, note usted, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará cansada a la cansada cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho, y todo se secará de su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Este texto está hablando literalmente de los sacerdotes de Israel, de los sacerdotes que habitaban allí en Jerusalén, que no estaban cumpliendo su labor de buen pastoreo. Pero en segundo término está haciendo una descripción de quién es el anticristo. Note que el anticristo va en contra de todo eso. Esto no se puede aplicar a los pastores de hoy en día. He escuchado mucha gente que toma este texto para darle palo a los pastores, y esto no es así, está fuera de contexto. Entonces, mis amados hermanos, este texto es netamente para el pueblo judío, y está hablando de aquellos sacerdotes judíos que estaban haciendo, pero en segunda instancia está hablando del anticristo. Así que tengamos mucho cuidado cómo aplicamos los textos bíblicos. Amén. Ahora, hablemos un poco acerca de qué es lo que va a hacer el anticristo durante este periodo de la tribulación. Vamos a hablar de algunas cosas que el anticristo va a hacer. Y yo creo que en esto, pues, simplemente es a modo de información, y yo quiero que usted no vuelva a esto dogmático, hermano. No nos volvamos dogmáticos en esta área, porque realmente esto ni nos va a beneficiar ni nos va a perjudicar en nada en nuestra salvación, porque usted recuerde que ya no vamos a estar acá en la tierra para este momento. Así que debe ser algo como informativo, debe ser algo como para que conozcamos, y entonces nuestro llamado es a ganar almas para Cristo y llevarlas al cielo, ¿cierto?
Pero esta parte ya es como más informativa. De pronto, si alguna persona que no tiene a Cristo en el corazón le dice a usted qué va a pasar allá, pues esto le sirve para que usted le diga, bueno, este va a ser así o va a ocurrir esto. Y si es un método para que la persona acepte a Cristo, es bienvenido. Pero no vamos a contender sobre esto porque hay muchos puntos de opinión y entonces hay mucha polémica en el ambiente. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, hasta peleas hay. Y muchas personas pelean, cristianos entre cristianos pelean por estas cosas que realmente a la larga ni nos perjudica ni nos beneficia. Voy a decir las cosas que va a hacer el anticristo. En primer lugar, quiero mencionarle que el anticristo, digamos de una manera, es el último gobernante de ese imperio romano. ¿Se acuerda usted de la estatua grandota que soñó Nabucodonosor y que Daniel le profetizó? Los pies de barro mezclados con hierro de esta estatua. Pues bueno, este va a ser el último gobernante de ese imperio. Recuerde que el sueño que tuvo Daniel 7:8, dice que esa última bestia tenía dientes de hierro y tenía 10 cuernos, ¿cierto? 10 naciones. Entonces este va a ser el último gobernante de ese imperio. Entonces se describe, mi amado hermano, allí en Daniel 7:8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y luego vamos a mirar allá en Apocalipsis 13:1, vamos a mirar Apocalipsis 13:1, dice la Biblia así, dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Note usted algo interesante. Daniel, estamos hablando que Daniel más o menos vivió unos, ¿qué diré yo? Unos 450 años o 500 años antes de Cristo, y profetizó en la cautividad en Babilonia. Y estamos hablando de que esta palabra que Juan tuvo una visión, esta Apocalipsis 13, la tuvo en el año 90 después de Cristo. O sea, hay un lapso más o menos de 500 años entre una visión y la otra visión. Y se están exactamente correspondidas. Vean lo tremendo de esto. Entonces dice que este aparecerá, dice que hablará y será el último gobernante del imperio, digamos, del imperio romano. Ahora, en segundo lugar, la segunda cosa que vamos a encontrar en este periodo es que este líder, este anticristo, aparecerá en escena como un proponente de paz. O sea, él no va a aparecer como el que nos han vendido los medios de comunicación, porque aún ahí tenemos que ver también la obra del diablo. ¿Sabe cómo cuando ustedes le hablan de diablo, cómo se lo imagina? Se lo imagina como el escudo de la América de Cali. Sí o no, con cuernos, con rabo, con un tridente. Pues esa no es la descripción del diablo. La descripción del diablo es totalmente opuesta en la Biblia, porque si a usted le apareciera un diablo así, pues obviamente usted lo reconocería y usted no lo seguiría. Pero entonces vamos a encontrar que el anticristo va a ser una persona muy, muy asequible, muy simpática. De hecho, va a ser una persona que propondrá paz y va a ser muy tolerante con todo tipo de religión. O sea, que va a dejar que la gente tenga sus cultos, que la gente tenga sus reuniones. ¿Ven? Todo eso. Entonces va a ser una persona que va a traer como, tan chévere esa persona, no, maravilloso. Y vean lo que dice Daniel 9:27. Vamos a Daniel 9:27 para que ustedes vean la descripción de este hombre, porque Daniel está diciendo cómo va a operar él en esta profecía de las 70 semanas. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, ¿qué quiere decir? Va a ser muy buena gente. A la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana significa a finalizar los 3 primeros años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa? Bueno, ya no más. Se acabó, ya no vamos a tener más libertad para la religión ni nada de eso, sino que dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso lo dice Daniel 9:27. Ahora, mire Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí está hablando que es un tipo sagaz, ¿cierto? Es un tipo que su corazón se llena, se infla de orgullo, ¿sí? Y en un momento dado, ya él cambia su manera de ser. Y entonces empieza, en lugar de ser el benefactor, empieza a ser una persona que persigue, va a ser una persona que va a reclamar para sí una adoración. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué notamos ahí?
Otra cosa es que Él se va a levantar después del rapto, justo después del arrebatamiento Él se va a levantar. Y esto es lo que llamaba, lo que acabamos de leer allá en Daniel 9:24 al 27, el comienzo de la semana 70, cuando Dios pone su mano nuevamente para tratar con la nación de Israel. Y entonces, ¿qué hace el anticristo? Él hará un pacto con los judíos ¿para qué? Para primero restaurar el templo, ¿m? Y segundo, para restaurar el sacrificio diario. Entonces, eso, dígame a un judío que no le da llamar la atención. Bien, ¿no? Nos reconstruyeron nuestro templo. Sí, ¿se acuerdan que Herodes reconstruyó el templo y el hombre gozaba de buena opinión entre los judíos? Eso fue. Entonces, aquellos que hagan el favor de restaurar el sacrificio, el templo, entonces ganan el favor de los judíos. Entonces, fíjense lo que estaba diciendo Daniel, porque Daniel lo había profetizado allá en el capítulo 9, 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, 3 años y medio, y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Suave pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Se da cuenta? Está hablando de que habrá una restauración. Ahora, otra cosa interesante de notar en este tiempo es que después de 3 años y medio, recuerde que yo le dije, la tribulación, el periodo de la tribulación son 7 años que se dividen en dos secciones exactamente iguales. Un periodo de 3 años y medio llamado la tribulación y el otro periodo de 3 años y medio que se llama la gran tribulación. Después de esta primera etapa de 3 años y medio, justo en la mitad de la tribulación, entonces él se deshará de toda pretensión de tolerancia. Lo que yo le había dicho, ya no será tolerante, romperá el pacto con los judíos y causará que cese el sacrificio diario y comenzará una persecución contra Israel. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis capítulo 12, todo el capítulo. Léalo, por favor, anote Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 del 7 al 8. Voy a leer Apocalipsis 13 del 7 al 8. Dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿quiénes van a adorar a esta bestia? Van a adorarlo todos los que no son cristianos. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, una de sus cabezas dice que recibiría una herida fatal y luego sería milagrosamente sanada, causando el asombro y la adoración del mundo entero. Véalo en Apocalipsis 13, del 3 al 4. Apocalipsis 13, del 3 al 4 dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Note usted cómo está ganando adeptos. Ese es un espíritu del anticristo. O sea, fíjense que ahora estaba tratando de opacar la imagen de Dios y de Cristo. O sea, como hombre de pecado e inicuo, hace que la gente blasfeme a Dios. Hace que la gente blasfeme a Dios. Y en segundo lugar, va a requerir la adoración de toda la humanidad. O la persona no lo adora, es con amenaza de muerte. Ve Apocalipsis 13, del 7 al 8, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, y el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ahí está diciendo, tienen que adorarme a mí. El tercer miembro de la Trinidad satánica, que es la Trinidad satánica, son el dragón, la bestia y el falso profeta. O sea, es una imitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dragón, bestia y falso profeta es un bizarro de la Trinidad nuestra, de la Trinidad de nuestro Dios y nuestro único Dios. Entonces, el falso profeta, que es el tercero allí de la Trinidad satánica, se levantará con poder milagroso para engañar. Entonces, causará que los hombres adoren a la bestia, creando una imagen de la bestia a la que le da vida, haciendo que todos los hombres tomen una marca o un número
¿cierto? Para que puedan comprar o vender. Esa es la famosa marca de la bestia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra del Señor allí, mis amados hermanos, y le invito a que vuelva a leer Apocalipsis 13, todo el capítulo 13, léalo y va a encontrar allí qué es lo que está diciendo acerca de esta bestia y cómo va a ser el manejo de la economía en ese periodo. Ahora, durante la tribulación, la bestia va a patrocinar algo que se llama la Gran Ramera. La Gran Ramera es una representación de la religión apóstata, una religión apartada de Cristo, ¿cierto? Y es una religión que finalmente, que finalmente la bestia juntamente con 10 reyes gobierna con esa gran ramera para destruir a los judíos, ¿sí? Entonces, esa gran ramera es como que la imagen es una mujer de color vestida de rojo, vestida de escarlata, ¿sí? Y entonces el propósito de esa gran ramera es combatir la religión que amamos al Señor Jesús. Entonces dice la escritura que estará sentada sobre 7 montañas, sobre 7 montes. Vea Apocalipsis 17, 9 y 18. Dice, y esto para la mente que tenga sabiduría. Los 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está hablando de un sistema religioso que impone, que hace que en lugar de que lleven a adorar al Señor verdadero, hace que busquen la adoración hacia ¿quién? Hacia Satanás. Eso es. Ahora, por último, la bestia al final del periodo de los 7 años reunirá a las naciones sujetas a ella, a la bestia, para hacer guerra contra el Cordero en la batalla llamada del Armagedón. Allí en esa batalla, justo en el finalizar del año 7, cuando ya tienen sitiado a Israel, a los judíos, entonces en un valle llamado el Armagedón, entonces todas las naciones paganas, todas las naciones que están guiadas por el anticristo, vendrán y lucharán contra Israel para destruirlo totalmente. Pero es en ese preciso momento en donde Jesús viene con su iglesia, o sea, viene con nosotros. O sea, el propósito de todo esto es que la bestia, al finalizar el periodo de los 7 años, reunirá a todas las naciones del mundo, o sea, a todas las naciones que lo adoran a él, para hacer guerra contra el Cordero y contra el pueblo judío. ¿Dónde ocurrirá esto? Ocurrirá en un valle que se llama el Valle del Armagedón. Todas las naciones paganas estarán rodeando completamente a Israel para destruirlo y allí estará la bestia. Pero juntamente en ese preciso momento es que vendrá Jesús con su iglesia y es así donde será vencido el anticristo completamente y con todos sus enemigos, con todos los enemigos de Israel. Entonces fíjense lo que dice Apocalipsis 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso está en Apocalipsis 16. Ahora, si vamos allá una hoja adelante, Apocalipsis 17:14 dice, peleará contra el Cordero. Vean lo que está la batalla de Armagedón acá. Y el Cordero los vencerá, ¿sí? Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes son los elegidos y fieles? Nosotros. Gloria al Señor. ¿No se alegra por eso? Ahora, vaya conmigo a Apocalipsis 19. Vamos a terminar con esto. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Note a ver, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fíjense cómo el diablo utiliza el engaño. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso está al final del periodo de los 1000 años. Note usted que son dos tiempos diferentes. Una cosa es la batalla del Armagedón al comienzo, al final, perdón, de la periodo de la tribulación y comienzo del año milenio, del periodo de los 1000 años. Pero recuerde que el Satanás, este personaje es atado por 1000 años. Va a ser atado y va a haber un periodo de paz, va a haber un periodo donde no va a haber engaño durante esos 1000 años, pero al finalizar los 1000 años, entonces el diablo es soltado nuevamente y empieza a engañar
y ahí es tomado, y ahí es donde ocurre también el juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20, donde serán abiertos los libros y donde el que no se halló inscrito será lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces ahí estará el falso profeta, estará el dragón, estará la bestia, estará la muerte y estarán todos aquellos que se rehusaron a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la historia que ocurrirá allí. Ahora, permítame hablarle un poquito de esta revelación del anticristo. Cuando todo esto está preparado, todo esto está preparando el camino para que el anticristo mismo aparezca. Él va a aparecer y él va a tratar de deshacerse al finalizar los primeros 3 años y medio de cualquier tipo de religión. Él desaparecerá a Dios por completo y realizará sus señales y maravillas para probarle al mundo de una vez por todas que el ser humano es autosuficiente. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? ¿Cuál es el comienzo, el inicio del pecado? Que el diablo nos vende la idea de que podemos vivir sin Dios, que podemos vivir independientemente de Dios. Amén. Así que la humanidad está lista para recibir a tal persona. Alguien que no interfiera con sus vidas tan cómodas, que sea una fuerza fuera de sí misma para hacer realidad sus pensamientos, sus sueños de paz, de armonía en la tierra, y un mundo de tolerancia, un mundo de todo ese soporte donde la gente, si quiere volverse loca, si quiere volverse homosexual, si quiere volverse lo que sea, que haya tolerancia, que haya amor, que haya buena voluntad, como todas esas cosas, estas religiones paganas que nos están vendiendo, que todo ese tipo de cosas, sin ningún costo. Déjenme decirle, el anticristo viene a vendernos esa idea, o viene a venderle a la gente de esa época, porque nosotros no estaremos acá. El nombre del anticristo ha sido sinónimo de maldad a través del tiempo, pero la verdad es que cuando finalmente se revele, la mayoría de la gente no lo reconocerá por lo que en realidad es. Él no aparecerá como alguien detestable, al contrario, será talentoso, ¿qué le digo? Será ambicioso para resolver problemas del mundo. Él continuará con lo que ya está en proceso de convertirse en una realidad, que el mundo se vuelva un paraíso hecho únicamente por el hombre, sin Dios. El mundo creerá que con el anticristo al mando, la humanidad logrará cualquier cosa. ¿Vean lo que tremendo, no? En Apocalipsis 13:6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, escuche esto. Cuando esto pase, Satanás finalmente tendrá lo que siempre ha querido, ser visto como Dios. Y él tendrá el control del mundo que no necesita a Dios. Recuerde, el principio del pecado es querer ser independiente de Dios, que usted no necesite de Dios, que usted no ore, que no vaya a la iglesia, que haga su vida como usted quiera. Ese es el principio del anticristo. Por eso, si no queremos caer en esa tremenda lazo, tenemos que aprender a depender del Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos y damos gracias a Dios en esta hora? Padre, muchas gracias en esta tarde, Dios mío, en esta noche, por darnos el privilegio de poder estar aquí junto a ti, Señor. Y hoy aprendimos acerca de este personaje siniestro, Señor. Padre, sabemos que está escrito que aparecerá, Señor, y que, Padre glorioso, no permitirás, Padre lindo, que en nuestra época de gracia, Señor, se manifieste, pero se manifestará en el tiempo de la tribulación. Padre, yo te pido que tú hagas un milagro y hagas algo extraordinario para que la gente que está a nuestro alrededor te reciba como Señor y Salvador, que podamos acceder a la salvación, Señor, que la gente acceda a la salvación, danos la gracia, danos la palabra adecuada para compartir tu palabra, Señor. Que podamos ser eficaces y eficientes a la hora de predicar tu palabra. Danos esa gracia y, Padre, que así como la iglesia primitiva tuvo esa gracia de predicar y hablar de ti con denuedo, también tú nos llenes la boca para que, Padre, toda la gente que conozcamos vaya al cielo y ninguno se pierda. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Y oro por esta familia hermosa que está viéndome allí. Padre, los bendigo y pido para ellos que haya un mover de tu espíritu de manera sobrenatural. Sana cualquier enfermedad, provee los recursos y, Padre, que podamos experimentar gloria siempre, en todo momento. Oro por este país, oro por esta pandemia, porque, Padre glorioso, está en tus manos, Señor. Y, Padre, nosotros no vamos a quedar avergonzados de ninguna manera. Tu iglesia, cada hermano, cada familia aquí representada será levantada en victoria en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.
Amén, hermanos, Dios los bendiga. Bien, recuerden que mañana tenemos oración a las 7 de la noche. Recuerden que, bueno, estamos en el mes del papá, así que, bueno, tengamos en cuenta a nuestros papitos y los tenemos con vida. Entonces, hagámosles sentir bien. Entonces, démosle una palabra de ánimo, animémoslo para que ellos puedan cumplir su sacerdocio en la casa como debe ser. Así que feliz día papás también. Bueno, todo este mes es el día del papá, entonces los bendecimos. Recuerden también, mañana viernes, quiero recordarles, el pasado mañana viernes, tenemos una reunión de mujeres por Zoom a las 7 de la noche, pero es una reunión de la Iglesia de Dios a nivel Latinoamérica, así que nosotros les vamos a mandar el link a ustedes, preciosas mujeres, para que se estén conectando, ojalá antecitos de las 7 para que usted pueda disfrutar este tiempo. Va a ser algo extraordinario. El pasado viernes los jóvenes tuvieron ese tiempo y fue algo maravilloso. Yo también estuve ahí presente como pastor, no como joven, sino como pastor, y me pude dar cuenta de que es maravillosa. Buena palabra y buena adoración. Así que los invitamos a ustedes y por favor compartan ese enlace para que puedan otras mujeres ser bendecidas también. Y el domingo no puede faltar tampoco a nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana. Entonces, mis amados, sin más preámbulo, Dios les guarde, Dios les bendiga, les amamos y por favor mándenme videos, mándenme saludos de 1 minuto, 2 minutos, donde le diga a la gente que los ama, que los extraña y una buena palabra. Dios los bendiga a todos.